Quizás uno de los debates éticos más encarnizados en torno al desarrollo de la inteligencia artificial es si esta tecnología podrá ir más allá de la generación de datos, muy por sobre la inteligencia humana, y generar aprendizaje autónomo, capacidad de decisión e incluso emociones. En definitiva, una vida artificial, es que es lo que nos preguntamos, pero se lo pregunta sobre todo nuestro invitado. Convencido de que el impacto de los organismos artificiales será cada vez mayor, el Premio Nacional en Ciencias Exactas 1993, Eric Goles, aborda en su nuevo libro, que se llama Vida Artificial, un viaje personal al corazón de las máquinas, los hitos de la ciencia, en particular las matemáticas y la computación, para acercarse a esta realidad mediante estos artefactos. En algunos eran artilugios, pero la mayoría, digamos, que se acercaban a lo que entendemos hoy por la computación. Porque como dice él en el epígrafe de su prólogo, la vida artificial es posible, porque la esencia no reside en su origen, sino en su capacidad de adaptarse, evolucionar y crear. Al menos eso le respondió ChatGPT a Eric Goles, que nos acompaña esta tarde acá en Frecuencia Literaria. Por supuesto, ya lo decíamos, Premio Nacional Ciencias Exactas del año 93, académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la UAI, la Universidad Adolfo Ibáñez, matemático y tremendo divulgador científico, no solo a través de la escritura, lo conocíamos también, por supuesto, en este emblemático ya programa Enlace en la televisión, y ahora youtuber, y lo hace increíble. Muchas gracias, Eric Goles, por estar acá con nosotros en Radio USACH. ¿Cómo estáis? Aquí estoy muy bien, pues muchas gracias por la invitación. A mí me encanta conversar con periodistas, con gente que se interesa en estas cosas. Así que, me siento súper bien para conversar y escuchar y conversar. Me gustó mucho el formato de tu libro en relación a mezclar algo que tú haces porque tienes muy buen humor. Tú tienes, digamos, ahí siempre no solo la anécdota, que tienes muchas, y tus viajes y toda tu trayectoria, sino también ese humor a veces irónico, de reírte de ciertas circunstancias, de esto que tenemos los seres humanos, ¿no? De querer emparentar a esa idea de Dios o del creador o el que genera vida. Y este libro es bien entretenido y simpático en ese aspecto de mezclar en la historia, digamos, estos casos donde tú nos adentras en ciertos personajes, algunos los conocemos más, otros menos, algunos gracias también a las películas, y nos vas adentrando en esos avances o esas, no sé si frustraciones, pero ganas de generar esta vida artificial, y incluso tú siempre ahí como iluso, ingenuo, pero vamos, sigue, se mantiene la idea. ¿Cómo pensaste este libro, que no es fácil con toda la información que pones en Vida Artificial? A ver, mira, de nuevo, muchas gracias por el interés. Hay, diría yo, un par de ingredientes gruesos, básicos, que están tras la historia de este libro en particular. El primero es que yo estaba metido escribiendo otra cosa, te estoy hablando hace un par de años, y sigo metido en eso, escribiendo una especie de novela, autoficción o lo que fuere. Llevo ya centenas de páginas, algunas buenas, otras menos buenas, en fin. Estoy en eso y me ocupa el cerebro. Y mi editor, Juan Manuel Silva Barandica, de Planeta, me cateteaba en buen chileno, decía: Eric, tenéis que hacer otro libro de divulgación, porque el anterior, una especie de zumbido en la cabeza, donde hablo de la idea de demostración matemática hasta Alan Turing y la inteligencia artificial, le fue súper bien, muy, muy bien. Entonces él quería otro, y yo no tenía ganas. ¿No tenías ganas? No tenía ganas, porque estaba metido en otro cuento, o sea, típica. Tú decías: oye, ya. Pero tanto me hinchó, en buen chileno, que al final dije: voy a hacer un esfuerzo. Y pensé, pero ¿qué onda? Yo no soy, ¿cómo te explico? Después de Enlace, después de Enlace, yo ya no soy divulgador en el sentido usual, entiéndase. Sí, tomar un tema científico ajeno a mí, yo soy matemático, estudiarlo, leer, entrevistar gente, mirar y después hacer un libro. Eso es ajeno. Entonces, eso no lo iba a hacer. Entonces dije, lo único que puedo contar es un poco lo que me ha pasado a mí. Y en ese contexto, la primera parte de este libro es una especie de bitácora de mi recorrido desde los últimos 40 años. Recorrido científico. O sea, muchos de los aspectos que hablo allí en relación a la vida artificial, a las redes neuronales artificiales,
a la inteligencia artificial, o bien los viví directamente, porque demostré, hice cosas al respecto a nivel internacional, sí, o bien estuve cerca de aquellos que lo hicieron, cerca intelectualmente, cerca incluso, y ahí me sale la cuestión divertida mía, uy, estuve cerca de fulano, sí, jugué taca-taca con él, estuve esquiando con él, lo cual no es broma, yo estuve jugando taca-taca y esquiando con Geoffrey Hinton, que es el premio Nobel de ahora, jugábamos taca-taca y yo le ganaba, al menos en alguna cosa, ¿no? Entonces, el libro es personal, o sea, la gente, ¿qué es lo que va a ver? Va a caminar conmigo, con mis perplejidades, porque yo no aseguro cosas. Propongo, tengo creencias y las propongo y converso con las lectoras o los lectores. Entonces, esa es una parte esencial del libro. Ahora, ¿cómo parte? Porque a mí me pasa, y yo funciono mucho por escenas, tal vez porque mi madre fue toda su vida actriz de teatro. Yo funciono por escenas, veo una escena para un libro y parto. Después el libro de repente se va al diablo, pero parto por la buena escena. Y me acordé que alrededor, y ahí me voy a detener, ese es el otro ingrediente para la partida del libro, alrededor del año de haber sido 84-85, me invitaron al MIT, al Massachusetts Institute of Technology, o sea, la meca, no sé, la Roma de la cuestión, y como es la Roma te pagan una miseria, porque te invitan, ustedes vienen acá a la Roma, así que jódase, te dan un per diem para una pensión, y te reservan la pensión. Yeah. Y la pensión que me reservaron ellos era una pieza, no era pensión, era una pieza en el lindo barrio de Cambridge, al lado del río Charles, una casa victoriana de una señora que arrendaba una pieza en segundo piso con baño particular, con el derecho a ocupar la cocina, el refrigerador y bla, bla, bla. Y era una señora estupenda. Se llamaba, no me acuerdo el nombre de pila, Mrs. Ulam. Sí, pues está en el libro. Mrs. Ulam. Y era espléndida, era una mujer como sacada de un libro decimonónico, de esas familias profundas de Nueva Inglaterra, y yo la miraba, y me chocaba el nombre, el apellido, porque Ulam no es un apellido precisamente rancio, de comillas, los que llegaron en el Mayflower a las costas norteamericanas. Y hay un fulano que se llama Stanislav Ulam, que es uno de los más grandes matemáticos y uno de los inventores de los temas que yo trabajo en el libro. Y yo ya trabajaba en eso. Entonces yo le pregunto, con mi inglés de cuatro chauchas, si ella conocía al señor Ulam. Y ella me dice, sí, es mi ex cuñado. Así sí. Parte el libro. Todo el libro está ligado a cosas personales. Y esa escena y esa persona eran como sacada de una novela de Henry James. Era sacada de ahí. O sea, yo todo eso me lo imaginé y de ahí empieza a correr el libro. Anécdota que tú compartes, y están en los 22 capítulos muchas anécdotas, historias de científicos, matemáticos, teorías, hallazgos, fracasos, paradigmas reinantes, temores, la experiencia propia de Eric Goles con estos viajes a universidades y trabajos colectivos. Harta tabla también, gráficos y grillas, y además una sección bien especial que son los brevículos. Hablemos de los brevículos que son fundamentales también, está genial el nombre. Ay. Mira, resulta que nos pasa a todos, te tiene que pasar a ti cuando uno escribe, incluso no necesariamente un libro, estás haciendo un trabajo, y de repente se te ocurre una idea que no va en el centro y la anotaste y después la guardaste en el desván de tus lecturas, de tu texto. Entonces, claro, son notas. Pero ¿qué es nota? Es muy fome. Nota, todo el mundo hace nota, referencia. Y hace algunos años me dio por los neoplatónicos. A mí me da con cosas raras. Estudiaron los neoplatónicos, digamos la filosofía greco-latina, ya en el Imperio Romano, los primeros siglos, los neoplatónicos, y me puse a leer a Plotino, que es soporífero. Pero yo lo leía con mucho y finalmente se me pasó el sueño, me interesaba. Pero hay un señor que lo presenta y hace un resumen de Plotino, y el libro de los resúmenes se llamaba Brevículo. Entonces dije, chuta, dije, qué bueno, del latín, de breve, ¿no? Sí. Ahora, claro, yo no soy muy breve, tú te das cuenta, preguntás ya y puedo hablar una hora, soy medio bueno para el tollo. Pero me gustó eso de brevículo, porque puede ser breve, es una nota, y me encantó el nombre, entonces lo tomé.
No, y explica muy bien ahí ciertos conceptos. Quiero partir preguntándote, porque quizás incluso el concepto que está de moda, aunque como tú bien señalas, es un derivado de la vida artificial, es la inteligencia artificial. Por supuesto. Y tú quisiste nombrar tu libro como Vida Artificial, que es bastante más amplio, y de hecho te centras, como lo dice en la bajada, también en las máquinas. Sí. Entiéndase, computadores, a veces también unos, digamos, había un pato, Sí. ¿cómo se llaman estos? Como Autómatas. Autómatas, eso quería decir, que no son artilugios, pero algunos colindaban con aquello. ¿Por qué decidiste poner vida artificial? Porque tú dices acá como premisa, me he pasado la vida desarrollando, buscando modelos que de uno u otro modo pretenden justamente emular la vida. Vida artificial, por cierto. Mira, primero hay un principio del cual yo participo. Yo creo en eso. Esto no es una afirmación científica, es una afirmación... Sistema crianza. Claro. Sistema crianza, ya. Yo afirmo que somos máquinas, solo máquinas. No hay ni un misterio. O sea, los misterios nacen del hecho de ser máquinas. Es decir, ahora, tú dices, oye, Eric, ¿eso es muy rompedor? No, para nada. Porque, mira, ya lo dijo Geoffroy de la Maître en el siglo de las luces. Obviamente lo persiguieron, querían quemarlo, etcétera, etcétera. Y sacó un libro que se llama El hombre máquina, que a mí me influenció mucho en el siglo de las luces, no mentira, me influenció mucho cuando los leí, o sea, hace 10 años lo volví a leer. Él dice esencialmente que somos máquinas. Claro, ustedes dirán, pero oye, máquinas, ¿cómo si tengo carne y huesos? Bueno, somos máquinas hechas de una consistencia y un material que son la química del carbono, células, biología. Lo que yo afirmo es que todo eso podría ser replicable en otros materiales. Y usted dice, eso no puede ser. Sí, ¿por qué no? Eso sería negar que en otro planeta o en alguna galaxia exista vida, que no tiene por qué ser parecida a la nuestra. Pueden ser otros materiales, no tengo idea cuáles. Y la aspiración del hombre, la soberbia de la humanidad, es emular a Dios. El rabino de Praga, dice la leyenda, agarró como una plasticina un pedazo de barro, obviamente pensando en la Biblia, ¿no es cierto? Un pedazo de barro, le puso el nombre de Dios y andaba, era el golem, andaba barriendo la sinagoga. Entonces, esa ambición, el hecho de que yo afirmo de que somos máquinas, soy uno más que afirma eso, más mi trabajo en el desarrollo de códigos y de autómatas celulares. Los autómatas celulares no es la gente que está como autómata en el celular, de esos hay muchos también, sino que es un nombre técnico de un objeto matemático. Me llevaron a elaborar y corroborar procesos matemáticos que reproducen objetos. Y si estamos hablando de vida, una de las cualidades esenciales de la vida es poder reproducirse. Más aún, no una copia exacta, no se trata de una cadena de producción como los autos en una cadena Ford, que sale uno igual al otro. No, se trata, oye, tenemos hijos, los hijos pueden ser mejores, peores, son distintos, tienen otra complejidad. Esos procesos al día de hoy se pueden hacer algorítmicamente con códigos de computador, con ecuaciones, con matemáticas. Y yo he estado de algún modo bastante cerca de todo aquello en los últimos 40 años. Es por eso que yo digo, bueno, dado todos esos avances, lo que está ocurriendo, digo quién lo hizo, cómo lo hizo, etcétera, para mí no es para nada imposible que el día de mañana tengamos algún objeto no hecho de biología, por decirlo así, no un clon, eso es otro cuento, sí. No hecho de biología, capaz de reproducirse, de tener una especie de metabolismo de algún tipo, y andar dando vueltas por ahí. Y si a eso le agregáis, oye, le metemos en la cabeza una especie de ChatGPT súper avanzado, vas a tener un organismo que se reproduce, que, comillas, te engaña en el buen sentido de la palabra, o sea que tú podrías creer que estás conversando con alguien de carne y hueso cuando estás conversando con alguien que es una máquina. Supera completamente lo que denominamos técnicamente el test de Turing. Eso para mí no es nada imposible. El otro día me preguntaba, pero Eri, lo dice el libro, ¿cuándo? Ah, ese otro cuento, yo digo el día del níspero. Sí, el día del níspero, pero el día del níspero está ahí. Es decir, es como Aquiles que persigue a la tortuga. Y eso pasa en ciencias en general. Cada vez uno se acerca a un paradigma. Los físicos andan buscando la ecuación definitiva del universo. Yo creo que no van a llegar nunca, pero podría existir. Y si existe, a lo mejor no la sabemos resolver. O sea, siempre vaya a estar rascando
acercándote, tal vez sin llegar nunca. Eso pienso en la vida artificial, pero para mí no es nada imposible, y parte de la base que yo opino que somos máquinas, que el pensamiento, el alma, las emociones, el dolor que siento cuando me dejó el último amor que tuve, todo aquello es sudor de mi máquina. De hecho, es bien interesante lo que ahí planteas, y a propósito que citabas ahí a Lemaitre cuando hablaba de las funciones físicas y la mente, que no hay ninguna diferencia, cuerpo y espíritu una misma cosa, y el pensamiento es una fiebre, hablaban ahí. Y quiero detenerme en relación a la inteligencia artificial como una consecuencia, cuando hay voces que dicen que ni tan inteligente ni tan artificial, en el sentido de que ni tan inteligente porque falta la conciencia o el tema del aprendizaje autónomo, aunque también hay ahí variante, y artificial tampoco porque igual está el ser humano de por medio. A ver, ahí hay tres o cuatro cosas importantes. Recuérdame la conciencia porque me voy a detener al final. Si me olvido, recuérdame, es importante. Sí. En cuanto a lo artificial, claro que es artificial, o sea, y es autónoma al día de hoy. O sea, los últimos programas estilo ChatGPT y otros aprenden unos contra otros, prescinden de nosotros. Es decir, esto ya es viejo, viejo 5 años, ¿no? El último programa de Go que le ganó a los campeones mundiales, qué sé yo, primero lo hicieron con una red neuronal artificial, tema en el cual yo tengo libros de eso, o sea, no es que yo esté hablando porque sí, es un tema que yo manejo desde hace 40 años. Lo hicieron con una red artificial más o menos normal, donde el programador le presenta efectivamente una base de datos con ejemplos. Y la máquina, a partir de los ejemplos, va colocando números en una gran matriz y eso es aprender. Y cuando se equivoca, vuelve a insistir y bla, bla, bla. Pues bien, para el Go, posteriormente, la máquina se entrenaba con una copia de ella misma. Era como jugar Go consigo mismo. Aprendía, o sea, prescindía de nosotros. Así que ese punto, hay prescindencia, a mí no me preocupa, lo encuentro menor. ¿Ok? Ese era uno. Con respecto a la conciencia. Ninguna de las comillas, máquinas, que son programas, códigos de computación de ChatGPT 4, podría ser el 5, el 6, no sé, me da lo mismo. Cualquiera de las máquinas que hoy en día nos sorprenden, por ejemplo, determinando, y un tipo se ganó el premio Nobel trabajando con una de esas máquinas, la estructura secundaria de las proteínas, que es dificilísimo, un problema que era terriblemente complicado y estábamos pegados los biólogos, todo el mundo, en los últimos 30 años. Se resolvió con una código estilo inteligencia artificial se está resolviendo aprendizaje. Todos esos programas, el que tú me nombres, no tienen ningún objetivo, no tienen ninguna voluntad, no tienen ninguna conciencia. Son moledores de datos. ¿Cómo se hace para que los radioescuchas más o menos se den cuenta de qué se trata? Voy a hacerlo en chico. Suponte que yo quiero, esto lo hacía mi amigo Lecan, que se ganó el premio Turing, que es como el Nobel, era compañero de oficina en París. Yo lo conocí cuando estaba haciendo la tesis y hacía esto. Recolectaba, ahora esto es ridículo, recolectaba cheques esos que ya no se usan, manuscritos donde están los números. Entonces lo que ocurría antes es que la gente no pagaba con tarjeta, pagaba con cheques, y había un tipo que miraba la firma, la cantidad, y lo aceptaba o no aceptaba. En ese tiempo se estaba automatizando no la tarjeta de crédito, sino que cómo leer los cheques con una cámara, reconocer la firma, asociarle el número. Entonces, por ejemplo, había que reconocer dígitos, números. Entonces se las llevaba en los bancos recolectando bases de datos de numeritos. Y estaba feliz porque tenía, no me acuerdo, 40.000. Nada, eso es una porquería. Y con eso entrenaba una red neuronal que le colocaba algunos números y al final decía, ya, esto es un 4, esto no es un 4, y al final aprendía, mal que bien, con un éxito sobre la base de datos, estoy inventando, el 90%, pero era de este porte. ¿De acuerdo? Ese es el principio de base, donde vas colocando ejemplos y con un algoritmo especial que por lo demás no tiene ni un misterio, se llama de retropropagación de gradiente, que esencialmente son estadísticas que se van haciendo ajustándote a cumplir un objetivo. Tú logras, comillas, aprender. La diferencia es que al día de hoy, eso es que mi amigo Lecan, premio Turing, lo pueden buscar, Jean Lecan, francés, hacía con 40.000, a lo mejor eran un poco más, dígitos. Hoy en día
se meten bibliotecas enteras, se mete todo en Wikipedia, se mete todo lo que estoy hablando yo, lo que vas a hablar tú, todo lo que salga y esté digitalizado. Estas máquinas son moledoras de datos, buscan correlaciones, estadísticas y ven lo que tú no verías nunca. Porque en tu cerebro no van a caber 7 bibliotecas, menos mal. Sí. Vas a limpiar, vas a votar, vas a quedarte con esto, vas economizando. Estas máquinas abarcan todo eso, se demoran más pero aprenden mucho más que nosotros. Y otras características. Ese es el misterio, no hay más, son estadísticas sofisticadísimas. No tienen conciencia, ninguna. Y tú me dices, Eric, ¿y algún día las máquinas tendrán conciencia? Que es la pregunta que viene. Yo insisto que sí. Están lejos, el día del pago de los bomberos para cambiar algo en vez del níspero, ¿de acuerdo? Pero somos máquinas de manera que no veo por qué no filosóficamente podríamos tenerla. Piensa en qué es la conciencia. Yo no te voy a meter un instrumento en la cabeza para medirte tu grado de conciencia. Nadie, los neurofisiólogos, los biólogos, los matemáticos, los informáticos, no sabemos. Solo sabemos que yo sé que tú tienes conciencia porque yo, por lo menos creo, tenerla, yo, Eric Gole, sí. Y la conciencia tuya está acá. Es cómo tú me respondes, cómo me hablas. Por lo tanto, si una máquina, después de yo discutir con ella durante una hora, y que esté emulando una figura humana o lo que fuera, o no la veo, yo digo, oye, no, yo estaba conversando con una cuestión y yo creo que, como era como yo, debería tener conciencia. Eso es lo que dice Turing, que es lo que hay que medir. La conciencia, él dice, Alan Turing, en Inteligencia, tiene una frase genial, irónica, porque Turing era una bala para eso, es una especie de zumbido en la cabeza. ¡Zum! Nadie sabe lo que es. Pero las máquinas no la tienen, pero se van a ir acercando a emularla. El fenómeno de base de la conciencia, y con eso termino, piensa tú, siempre lo digo, en las cavernas, digamos, de los paleolíticos, que en las paredes hacían dibujo. Los bisontes que cazaban, era algún modo de exorcizar o preparar o predecir lo que iban a ver la cacería. Era pasarse una película. De pasarse la película en la pared de la cueva, la proyección. Nosotros nos pasamos película en la pared de nuestro cerebro. Hay un delta temporal que hace que nos veamos a nosotros mismos. Por ahí pasa la conciencia. El pienso luego existo o la autopercepción, lo que pasa es que es difícil poder definir la conciencia sin usar la misma palabra, ¿no? Porque la conciencia de uno mismo. Pero creer al menos que uno existe y que está interactuando con un otro es parte de la conciencia. Y ahí es donde uno también dice, claro, hasta qué... ¿Cómo se puede medir eso? ¿No? Y reproducir. Y reproducir, por supuesto, ya que estamos hablando de vida artificial. Ahora, filosóficamente yo pienso que es factible, pero por el momento todos los códigos que hay no lo tienen. Segundo, la de demonizar los códigos de ChatGPT, los programas de inteligencia artificial, pensar en una especie de mundo estilo Matrix o Terminator, estamos lejos. No es eso. Aquí, yo igual siempre digo lo mismo. Me acuerdo de mi mamá que me llevaba de la mano al hospital Roberto del Río porque me operaba de las amígdalas. ¿Ya? Como tú, levantándose a las 4 o 5 de la mañana, oscuro en invierno, por el Salto me llevaba, veníamos a Santiago, sí. Y pasábamos por el cementerio. Sí. Y a mí me daba susto. Yo era cabro chico, tenía 10 años. Me daba susto y me agarraba y mi mamá decía, no hay que tenerle miedo a los muertos, hay que tenerle miedo justamente a los vivos. Sí. No hay que tener a los constructos que hace el ser humano, en particular ChatGPT, lo denominado inteligencia artificial, todo lo que he hablado. Lo que hay que tener miedo y que estamos pésimamente preparados es aquellos que colocan la música. Es decir, a nosotros mismos. Claro, exactamente. Y vamos a seguir conversando entonces con Eric Goles, Premio Nacional en Ciencias Exactas del año 93, matemático, académico, escritor, youtuber, sobre su más reciente libro que ha sacado Planeta, Vida Artificial, un viaje personal al corazón de las máquinas. Vamos a hablar de la pasión, vamos a seguir hablando de la pasión por la matemática. Es exceso y es obsesión, dice Eric Goles, y de algunas anécdotas bien interesantes que da cuenta su libro, con voces conocidas como Turing, está Descartes también, y acá me quiero detener en McCulloch y Pitts, para hablar también de las neuronas artificiales interconectadas, o este cerebro artificial. Vamos a la música y ya regresamos.
Continuamos conversando con Eric Goles sobre su libro Vida Artificial, que tiene mucho contenido, tiene anécdotas, tiene perfiles de grandes creadores, inventores, matemáticos principalmente, y su experiencia de vida. ¿Por qué dices que la matemática es exceso y obsesión? A la vez que añades, Eric Goles, que sigue siendo la matemática el lenguaje en que está escrito el libro de la naturaleza. Pero la obsesión y exceso, ¿por qué? A ver, de nuevo, probablemente va a llegar un colega matemático y decir, Goles está equivocado, me da lo mismo. Da lo mismo. No hay ni un resultado. Lo que uno hace en matemática, de verdad, ser matemático es buscar verdades matemáticas y demostrarlas. La noción de demostración. Tengo una conjetura, estoy inventando. Digo, mira, 2 es distinto de 4 en el sistema de axiomas tal y cual. Y alguien me va a decir, ya, demuéstralo. Entonces yo voy a agarrar los axiomas, voy a empezar a unirlos y al final voy a decir, ergo 2 es distinto de 4. O x más 1 igual 0 tiene solución x igual menos 1. La paso para el otro lado. Alguien me va a decir, ya, pero ¿eso por qué? Demuéstralo. Y hay una demostración, un código, como un programa de computador. Y a veces son problemas tan peludos que tú te colocas el problema y no sabes resolverlo y te pasas meses, años, te da insomnio, vives con el maldito problema. Han habido muertos por los problemas, te suicidas, te cuelgas, te deja la mujer, te ponen el gorro. Es exceso. Yeah. O sea, no hay exceso, es un arte, es como el pintor, como el poeta. Si el poeta no se sienta a escribir un poema y decir, mira, ahora ya almorcé, dormí la siesta. Pero eso hacen las pasiones, Eric Goles. Pero es pasión. Claro. La matemática es pasión. Sí, por ahora, eso. el tipo que, a ver, o la tipa o el tipo que son fanáticos del sudoku, por decir algo, se apasionan. Yo creo que hay gente que tiene que ir al psiquiatra por culpa del sudoku. O con el ajedrez, que es un tipo de matemática. Sí. La matemática no es ajena, la matemática es un gran juego, que puede ser peligroso, pero es un gran juego, y te apasiona el juego, y quieres jugar, y eres adicto al juego, y la maldita maldición que me tocó a mí, Eric Goles, es que yo nací con un cierto talento matemático, qué duda cabe, si me dedico a eso. No, hay gente que toca bien el piano, otros que no, yo le pego a la matemática, pero no suficiente. ¿Te permitiste ser? Sí, tienes que contar eso. Pero yo nací con un cierto talento, pero he conocido en el mundo la cantidad de mujeres y hombres con más talento que yo, no me produce la menor envidia, me asombra. ¿Te fascina? Me fascina, con más talento que yo. El mío es lo suficiente para ser un maldito adicto. Yo, de algún modo, lo digo en el libro, es como que tenéis la fuerza para meterte en un problema y seguir, aunque no llegues, te cuesta, pero insistís, porque tenéis metido la matemática en todos tus poros, y lo suficientemente bueno como para, a ver, darte una metáfora, asomarme al paraíso de las matemáticas y ver colgados los teoremas en los árboles y no poder alcanzarlos. Tengo eso, y es pasión, y bueno, en el exceso está el Palacio de la Sabiduría. Lo decía William Blake, el poeta. ¿Cuándo te diste, vamos a hablar después de Lord Byron, a propósito de los poetas, uno de los que está presente en tu libro, ¿cuándo te diste cuenta que era una pasión para ti en la vida? Y no quiero dejar pasar una anécdota muy interesante que nos contaste aquí a nosotros, a los compañeros de la radio. Antes de entrar al estudio de Frecuencia Literaria, te encontraste con tu coterráneo, no solo contemporáneo, Alejandro Guillé, nuestro compañero, y contaste algo que cuesta creer, ¿no? Que te diste el lujo de ser flojo en matemática en media, incluso a punto de reprobar. No, a ver, diría que me di el lujo de ser flojo en todo. Ya. O sea, era flojo, uniformemente flojo. Era lo que llamaban en ese tiempo en el colegio, y era un submarino, siempre a media agua. O sea, nunca demasiado malo, no me costaba, pero no hacía ni un miserable esfuerzo, porque no me interesaba. O sea, la verdad es eso. Entonces, yo te diría que la primera pasión que yo tuve, y no es menor, a posteriori pienso eso, o sea, pienso hoy, en ese momento no lo pensé así. Mira, yo vivía en una calle en Antofagasta y al otro lado de la calle estaba el club de ajedrez. Y yo iba al colegio con mi maletín muy a desgano, chico, estoy hablando, tenía 10 años. Antes de lo que te voy a contar, si tengo el tiempo por contar. Dale, sí. Iba y pasaba y veía unos jetones adentro del club que apretaban un botón en un reloj. Así, clic, clic, y yo miraba hasta que un día entré. Me gustaba el reloj.
Era el reloj que te corta el tiempo, ahora es digital, ya eso no existe. Pero a mí me gustaba la parte mecánica. Entonces, y probablemente ya sabía mover las piezas del ajedrez, siempre uno sabe esas cosas, pero los tipos me aguacharon y me enseñaron a jugar ajedrez. Y me convertí en un fanático, porque a mí cuando algo se me mete en la cabeza, bueno, eso es una gracia y una desgracia, porque de repente te enamorás y se te mete un amor en la cabeza y no pasa nada, y morí mal. Con el ajedrez me fanaticé. Yo siempre cuando me fanatizo digo, ¿qué es lo que hay que hacer para ser bueno en esto? Comprar libros. Me conseguí, no tenía mucha plata, le pedí a mi mamá, me conseguí las 100 partidas de Capa Blanca. Aprendí la notación a los 10 años. Eso es matemática. Sí. Es el fanatismo. No digo que un niño de 10 años no lo pueda hacer, pero yo me mamé el libro entero. Rehice todas las partidas, una por una. Al punto que vino el campeonato de los sub 15 de haber sido, lo gané. Campeón de Antofagasta. Wow. Ahí fue mi primer entrada al ajedrez. Y no solo eso. Tenía un compañero más grande, Aliro Valdés, que tiene un doctorado, trabaja en Francia toda la vida, que era mejor para el ajedrez que yo, pero era como 5 años mayor. No pudo participar en el campeonato, por eso gané. Sí. Entonces, yo lo emulaba. Era emular un poco al otro, a esa persona que tú quieres alcanzar. Y fue Antofagasta el campeón de Chile, que era, creo que se llamaba René, el nombre de pila, Letelier era el apellido, y dio una simultánea en que participaron 13 personas. Le gané. No te puedo creer. A los 12 años. Wow. Y a mí me gusta el show. Fue la primera vez que salí en Mercurio Antofagasta, en un medio de prensa, decía, escucha, joven valor antofagastino se destaca en el deporte ciencia. Me creí la... Pero me imagino. Porque yo soy hijo de teatrero. Mi papá es músico. No sé si me gustó más ganarle al gallo o salir en el diario. Exacto. Ese es mi primer encuentro con la matemática. Me di cuenta después. Era bueno. Porque algo de eso hay. La matemática el ajedrez es una matemática chica, particular, con sus reglas, sus axiomas, sus cosas. Pasaron el tiempo y no me interesaba en nada, pues entonces en el colegio me quedé para marzo, de haber sido, por decirlo en media, era humanidad en ese tiempo, segundo para tercero medio probablemente, me quedé para marzo, o sea, te va mal en el examen de fin de año en matemática y tienes una segunda oportunidad. Sí. Y con el profesor, entonces. Y mi madre, muy molesta, me puso un profe particular en pleno verano y estuve estudiando todo el verano y con un libro que se llama Pröschle. Me hice, no sé si todo, pero casi todo el Pröschle, con la ayuda del profesor, por supuesto, pero me fanaticé, tal como el ajedrez. Era un sudoku. Me fanaticé, me obsesivo, y cuando no sabía algo preguntaba, me compré otro libro, hice otro libro, llegó marzo, di el examen y pasé. Pero eso era pasar o no pasar. Viene la primera prueba, con el mismo profe del año anterior, del curso, digamos, de ese el tercero medio, prueba de matemática. Y me recuerdo como si fuera el día de hoy, que el profe, yo me sentaba en primera fila, se para al frente con la prueba mía, dice, no lo puedo creer. Goles se sacó un 7. ¿Qué hizo Goles? Le hablaba al infinito, y yo Goles ahí, entre orgulloso y asustado, porque él pensaba que había algo raro, que yo había copiado, si yo me sacaba puros 3. Y pasó el tiempo, me aislaba, me colocaba al medio para las pruebas, pensaba que yo había copiado, me sacaba la pizarra, me preguntaba para tratar de fregarme, para que yo no sabía, y yo sabía, era fácil, me sabía casi todo. Pasaron 20 años y ahí terminó la anécdota. No, está muy buena. Y en 1993 yo gané el Premio Nacional de Ciencias, en Antofagasta dicen no exactas, sino que ciencias inexactas y ocultas. Me lo gano y me hacen un homenaje a Antofagasta. Voy para allá y en la Universidad de Antofagasta, y que había sido profe tenía un doctorado en matemática y trabajaba en la universidad, que es un poco mayor que yo, 5 años. Y al final se acerca y me da un abrazo y me dice al oído, Gole, todavía no te creo. Ese profesor era el cuñado de Alejandro Guille, por eso también hay la anécdota en común. Jamet era el apellido, y acaba de morir, me lo acaba de decir Alejandro, y me dio mucha pena. Eso es. Interesante la anécdota. Eric, a propósito de historias que tú comentas en tu libro Vida Artificial, acá ya en el siglo XIX se puede decir que se contaba con los primeros programadores, Lady Byron, que es hija del poeta Lord Byron, y su marido, el matemático Charles Babbage, no sé si se pronuncia así. La máquina analítica. ¿Nos puedes contar un poquito de esta anécdota que está en tu libro? A ver, primero precisar algo. Sí. Babbage era profesor, no era el marido. Ella estaba casada con un señor que era Lovelace. Tienes razón. ¿Okay? Ahí mezclamos.
Pero, a ver, matrimonio. pero sabéis que tú lo dijiste y ¿Sí? yo siempre he pensado que ¿Qué? el viejo este se las traía. Yo creo que mira, Algo pasaba dados ahí, los tiempos, ya o sea, yo confundí, creo que lo que tú ya. dijiste es un desliz Ya. en tu lectura que es interesante. Ya, un acto digno de fallido, estudiar. como dicen, ya. Digno de Capaz que había estudiar. O sea, onda. podría escribirse una 13-13. novela y decir, Babbage se le tiró el dulce a la hija de Lord Byron. Ya, Y no ok. me extrañaría. Mira. Pero era la época victoriana, así que olvídate. Peor todavía, imagínate todo ese ambiente. Sí, Bueno, ya. Lady Byron, Me confundí. la única hija de Lord Byron. Sí. Lord Byron, escandaloso, el gran amor de su vida era su media hermana, que tuvo un hijo de él, o sea, Medora. Se tuvo que arrancar al continente porque debía plata, y el escándalo porque estaba enamorado de la media hermana. Trataba muy mal a su mujer, Anabela Milbanke, que la llamaba porque era muy cuadrada, según él, la dama de los paralelogramos. La mujer con su hija de meses, Lady Byron, de meses, se arrancó de la familia al campo y no volvió nunca más. Byron se fue a Europa, terminó en un miserable pueblo griego donde lo mataron los médicos porque eran unos imbéciles, le sacaron sangre hasta que se murió, entonces porque tenía una infección. Y se murió Lord Byron. En Londres o en Inglaterra, la madre no quería que su hija le salieran los rasgos Byron, porque el padre de Byron era conocido como el loco Byron, Mad Byron. Byron ya era el desarreglo, como diría Rimbaud, de todos los sentidos, y lo contaba en su gran prosa de Childe Harold, y todos los puritanos ingleses lo leían y se hacían los huevones, pero le encantaba leer todo aquello. Entonces, la madre no quería que su hija fuera así, tenía la sangre, Byron. ¿Y saben lo que hace? Para calmarle los nervios, le puso un profesor de matemática. O sea, y ahí es donde yo hablo de la pasión, porque como si la matemática fuera remedio para los nervios. Claro, No lo claro. es, ni vacuna de nada. Bueno, te obsesiona, te podés Puede morir ser de claro. matemática. Pero la tipa era muy inteligente, Lady Byron, jovencita, y aprendió mucho matemática con muy buenos profes. La casaron a los 20 años. A los mismos 20 años la madre le permitió por primera vez ver un cuadro de su padre. ¿Ah? Se casa, se transforma en Lady Lovelace y conoce a Babbage en un cóctel. Yeah. Que Babbage era un matemático que ocupaba la cátedra de Newton en la Universidad de Cambridge y que pretendía que todos los cálculos de tablas náuticas astronómicas los podía hacer una máquina a vapor que había que construir. Y construyó prototipos para un computador que estaban correctos. Después lo han construido y hay un facsímil o hay un ejemplar en el museo en Londres. Y le contó esto a Lady Byron, que se fanatizó tanto que agarró un texto que había escrito, que había tomado notas en francés en Italia, un señor Luigi Menabrea, un capitán, cuando Babbage fue a dar una charla. Lo tradujo, porque el francés en ese tiempo era científico, era el idioma científico. Lo tradujo al inglés, sí. Ella, y en su traducción incluyó notas como mis brevículos, pero los brevículos eran más largos que el artículo, y entre los brevículos ella describe un programa para calcular unas fórmulas matemáticas que es, junto con otro que había hecho Babbage, los primeros programas que se hicieron para la humanidad. Una mujer está metida a concho en lo que es la computación. En los orígenes de lo informático, es Lady Byron. Y tiene una frase maravillosa, porque esta máquina de Babbage ocupaba tarjetas perforadas, como los telares de Lyon. Tomó la tecnología de ahí, Babbage. Entonces ella dice, la máquina, se refiere a, comillas, no diríamos, el computador, va a tejer ecuaciones tal como las cartas perforadas de Jacquard crean hojas y flores. Ajá. Esa mujer es genial. O sea, sacó igual lo del padre. No, pero después se fue al diablo igual, porque la madre le resultó matemática y ella era ludópata y se dedicó a jugar, dejó comprometido toda la plata en la familia, que una pura escoba, y al final murió muy joven de cáncer al útero a los 36 años, y contra la opinión de todo, el albacea fue Babbage. Eso es raro. Capaz que por ahí tenemos una novela. El albacea y quiso que la enterraran junto a su padre. Está enterrada con su padre. En Newstead, en la abadía de Newstead. Está enterrada ahí. Y para mí es un tremendo ejemplo de
de mujer, es la porfía. Y es interesante que tú siempre vas cruzando lo que pareciera como una copucha o aspectos que no tienen que ver con sus hallazgos o con sus pasiones en cada uno de los capítulos. Cuando hablas, por supuesto, de Turing, que es más conocido por todos nosotros gracias a la película, pero hablas del cerebro artificial, como te decía, de McCulloch y Pitts, Kaufman con todo el tema del orden, ¿no? Y la vida como propiedad natural de sistemas químicos complejos. Bueno, está Friedkin, fallecido recientemente, ¿no? 2023. Sí, 23 creo que, sí. Que sostenía, que es bien interesante, que el universo no es otra cosa que un programa ejecutándose en un desmesurado computador y que la humanidad como parte del cosmos era una simulación. Es un juego computador. Exacto. Y ese hipotético computador estaría en otra dimensión ejecutado por el cosmos. Bueno, uno dice, oye, pero mira el tipo loco no haber llegado a ninguna parte. Llegó muy lejos. Edgar Franklin, yo lo conocí, lo alcancé a conocer. A ver, cuando aparecen los primeros computadores grandes, el PPD-11, qué sé yo, los primeros IBM, o sea, te estoy hablando de los 60, por ahí, 58, 60, los más grandes, hay una suerte de clase de gente que eran como los Indiana Jones, gente que no había estudiado demasiado y se metía, aprendía a programar y terminaban desde cero siendo profesores universitarios, millonarios, haciendo aventuras de todo tipo. Friedkin era piloto de caza en la guerra de Corea, no alcanzó a ir a la guerra, su hermano sí, en la guerra de Corea, se puso a trabajar, se estaba en la marina, no pudo volar más y se dedicó a la parte electrónica de detectar a las bombas rusas que probablemente iban a llegar al continente en la Guerra Fría, y de ahí se fue en empresa y terminó trabajando en el MIT y ahí, como trabajó mucho en computación, era seco, ganó una fortuna y como iba a venir la guerra mundial, la tercera guerra definitiva, buscó un lugar cerca de Cambridge, pero donde no iba a llegar la radioactividad, y se compró una isla en la isla Mosquito, en el Caribe. Iba en avión y manejaba avión por razones obvias. Ese tipo de fulano, y en un momento dice, mira, en realidad somos avatares de un programa. Alguien nos está simulando. Oye, esto antes de Matrix. Sí. Olvídate, es totalmente antes. Y tú decís, bueno, esos fulanos hay que meterlos en un loquero. Bueno, lo que yo afirmo muchas veces pero entre la idea loca y lo que viene después hay cosas geniales, porque le dice a otro tipo, que es McCarthy. McCarthy es el creador del Lisp y el que creó la palabra inteligencia artificial. Viene de ahí. Y ahí viene de ahí, artificial, ahí viene de ahí. Él la creó, entonces le dice, y el otro seriamente, y le dice, mira, yo creo que probablemente hay en otra dimensión seres con una máquina enorme y nosotros no somos nada más que meros marionetas, simulaciones. ¿Cómo podemos darnos cuenta? Es una pregunta interesante. Sí. ¿Cómo yo me doy cuenta? Es filosófica. ¿Cómo te das cuenta de tu libre albedrío, de que eres y no eres una marioneta de nadie? Y el otro le dice, mira, yo he pensado también en eso, así se anda Ana. Este texto existe, yo me recuerdo nomás. Yo he pensado en eso y lo que hay que buscar son los errores de redondeo de ese posible programa. Errores de redondeo, puta, olvídate, somos un error de redondeo. En fin, pero en base a eso él empieza a reflexionar, a decir, ¿cómo podría pillarlos? Y al tratar de pillar aquello, inventa técnicas computacionales que al día de hoy están en toda, ¿cómo te diría?, el formalismo de los futuros computadores cuánticos. Friedkin. Una idea loca que devino algo súper concreto. Billares reversibles, cálculos reversibles, que yo sé siempre de dónde vengo, no pierdo información, cómo minimizo el efecto del segundo principio de la termodinámica. Viene un tipo tan loco como ese. Y esas son las locuras que hacen, por una parte, bella, sí, también peligrosa, pero una aventura digna de hacerse de la ciencia. Bueno, muy interesante. Acá habla también Eric Goles en su libro Vida Artificial, el juego de la vida de Bank, que además de poder simular las máquinas de Turing arbitrarias, también imita el comportamiento de cualquier otro autómata celular. Está Wolfram, que concluyó que la naturaleza era discreta y computable.
y el computador, ¿no? Objeto que tiene la máxima complejidad posible en nuestro universo, las hormigas artificiales y mucho más. Computador de hongos, el autómata fungal, y todo muy bien explicado con la ya pluma con trayectoria, todo el sentido de humor y todas estas anécdotas. Me imagino que te da risa cuando la gente, no sé si te lo dice o no, en Argentina se usa más la expresión esto de que eres una máquina, ¿no? No, a mí me dicen que soy bueno para el toyo. yo te escuchaba y decía máquina por la cantidad de información también que manejas, una máquina. Aprovecha ahí, pues nos tenemos que despedir, Eric Goles, ahí en la cámara, decir la invitación para este libro, que no le tengan miedo. No hay que tenerle miedo, mire, los invito a que vengan conmigo, me van a encontrar en el libro, en cada página, tal como estoy hablando acá. Es coloquial. Si no entienden algo, juntos saltamos, nos vamos para atrás, para adelante, vamos a un brevículo. Mírenlo, es bello el libro, tiene bellas imágenes. De todo eso les va a quedar más de algo, y lo poco que les quede ya es súper importante, es una ganancia neta. Vengan conmigo a leer, a hojear, regálenlo a la suegra, no es por hacerle daño, ¿eh? A la suegra, a los amigos, a los hijos, a todos, y vayan para cuando tengan más dificultades. Hice este canal de YouTube, Eric Goles Oficial, todo pegado, o sea, @Eric Goles Oficial, donde explico algunos capítulos que son, digamos, un poquito más ásperos, como tú dices, tienen muchas tablas, pero bueno, no es más complicado que hacer sudoku. Yo me he pasado la vida haciendo sudoku. A un amigo matemático le dijeron eso y se ofendió. ¿Qué cómo que sudoku? Sí, las reglas son más complicadas, pero en el fondo el sudoku también es una pequeña matemática. Acompáñenme, vayan a mi canal, vean mi libro, síganme. Eso, me encanta. Muy comprometido y siempre con muy buen ánimo y mucha energía, Eric Goles. Un placer leerte y conversar contigo esta tarde. Para mí también estar contigo, de partir, y bueno, si me llaman, vengo. Ya, pues, buenísimo. Esa es la actitud. Gracias, Eric Goles. Gracias. Gracias a Planeta también por esta vida artificial. Un viaje personal al corazón de las máquinas. Nosotros hasta el jueves, y quédense porque ya viene una nueva edición, siempre sin pretexto, con muy buenos temas de nuestra querida Mirna Schindler. Chao.